Bienvenidos a una nueva semana acá en Agenda Económica de CNN Chile. Esta jornada la Comisión de Constitución retomó el proyecto del cuarto retiro, que incluye un segundo adelanto de las rentas vitalicias. Y la votación en general no será el miércoles, sino que fue adelantada para este martes. Por lo tanto, les estaremos contando mañana qué es lo que sucede con ese vital paso de este proyecto. Ahora, viendo lo que pasó este lunes, si en el primer anticipo de rentas vitalicias las aseguradoras desembolsaron 1.100 millones de dólares, lo que redujo en 35% la liquidez en la industria, ahora el impacto de ser aprobado un segundo anticipo ascendería a 3.900 millones de dólares. Este lunes a la instancia asistió el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, quien explicó el riesgo de insolvencia de las compañías de seguros, mientras que el líder gremial dijo que esta es una donación forzosa que nunca podría ser devuelta por los pensionados, ya que todos tendrían que vivir como mínimo hasta los 100 años. Gracias. ¿Por qué nos importa tanto el patrimonio de las compañías de seguros? Porque el capital es uno de los principales mecanismos que tiene la regulación para asegurar el pago oportuno de las pensiones y seguros, muerte, enfermedad, invalidez. Estos seguros no tienen garantía estatal. Con un capital de las compañías de seguro debilitado, aumenta la probabilidad que se materialicen diversos riesgos, como por ejemplo aumento en la morosidad de los bonos, aumento en la vacancia de los bienes raíces, aumento en la siniestralidad. Estas compañías de seguro no puedan pagar las pensiones u otros seguros. O sea, está aumentando el riesgo de insolvencia. Y este proyecto, al final, puede terminar perjudicando a aquellos mismos a los cuales pretende beneficiar. Pueden generar un segundo adelante de 150 UF, independientemente del pasivo que tiene cada una de las aseguradoras con ellos en función de su esperanza de vida, por lo cual la persona que hoy día tiene 95 años también puede hacer un retiro de 150 un adelanto de 150 UF. Eso genera un impacto de 3.900 millones de dólares en la industria aseguradora, siendo un préstamo forzoso para esta industria. La edad promedio de nuestros pensionados es de 76 años. El plazo para este préstamo forzoso es de 25 años. En consecuencia, todos los pensionados, los 700.000 pensionados de renta vitalicia, tendrían que vivir prácticamente 100 años para pagar este préstamo forzoso. Y la pregunta es, bueno, ¿cuándo se paga este préstamo forzoso? Y en realidad la respuesta es que nunca. En la instancia, Gacitúa calificó como un homicidio el proyecto, ya que impactaría aún más que el primer anticipo. La diferencia con el segundo, como lo señalé en la presentación, es que es tan radical la diferencia que esto, en términos sencillos, es la pregunta de si queremos morir de poco o morir rápidamente. En el segundo, claramente, esto es un homicidio, porque no solamente afectamos a la industria aseguradora, y quiero ser bien explícito en esto, son millones de las personas que están cubiertas con nuestro seguro. Y lo dije en la presentación, es gente que tiene seguro colectivo, los pensionados se ven afectados, y obviamente que creo que alguien hacía la mención respecto a si esta ley beneficia a las personas, y yo desde mi punto de vista, y debo señalarlo claramente como responsable de la industria aseguradora, esto perjudica a millones de personas. Las mismas aseguradoras informaron de 17 procesos vigentes, tanto a nivel nacional como internacional, debido al primer anticipo de las rentas vitalicias. De hecho, el abogado y académico de la Universidad de Chile, Felipe Osa, indicó que los adelantos serían como una expropiación por parte del Estado a las compañías de seguros, tanto de Chile como de otros países. La figura que se está analizando es muchísimo más simple y muchísimo peor. Ya no solamente se interviene un contrato, sino que se obliga a las compañías a otorgar crédito. Esto, por supuesto, es una violación grosera de la libertad contractual. Pero, peor aún, no se cumple con ninguno de los requisitos básicos de un crédito. Usted lo obligan a prestar dinero, sabiendo desde el primer día que solo le van a pagar la mitad. Ya no estamos hablando de un crédito, estamos hablando jurídicamente de una donación forzosa, o sea, de una expropiación flagrante, que no solo es contraria al derecho internacional, sino también a las normas más básicas de Chile o de cualquier país civilizado en realidad.
Seguimos hablando de los retiros. El Consejo Fiscal Autónomo reiteró que seguir con estas políticas representan un importante riesgo fiscal. Veamos parte de un informe sobre estimaciones de ingresos fiscales para este año y el próximo. ¿Qué es lo que señala el CFA? El Consejo identifica como elementos de riesgo fiscal algunas materias que deberán ser abordadas en los próximos trimestres. Por ejemplo, que se continúe con la aprobación de nuevos retiros desde los fondos previsionales, lo que elevaría los compromisos fiscales, especialmente a mediano y largo plazo. El Consejo también estima que otros riesgos son que el próximo gobierno no se comprometa sosteniblemente a bajar los déficits en el largo plazo y así ir reduciendo la deuda pública. Relacionado a este tema, siguen subiendo las restricciones hipotecarias. Las tasas siguen subiendo en el mercado y los bancos bajan los años de plazo junto con pedir más pie y también más sueldo líquido del postulante. La liquidez que hay en la economía, la inflación, el alza de la TPM y el escaso interés por comprar bonos de largo plazo son las razones principales que han llevado a los bancos a elevar las tasas de interés para los créditos hipotecarios. Pero además, hay algunas instituciones financieras que ya han rebajado la cantidad de años que ofrecen para financiar una vivienda. Principalmente esto se debe a que hay un escenario económico que se ha visto deteriorado, en donde hay, ¿no es cierto?, la tasa política monetaria del Banco Central ha ido al alza, se espera una nueva alza de aquí a final de año, ¿no es cierto?, los costos de previsión también en términos de riesgo los bancos han subido. Pese a que aún hay bancos que ofrecen en sus simuladores web créditos a 20 o 25 años, hay otros que lo redujeron a 15. Y mientras algunos todavía ofrecen financiamiento con un pie del 10%, otros lo hacen con uno del 20%. Obviamente se hace cuesta arriba, porque ya para dar un pie mayor necesito o mayor cantidad de tiempo para ahorrar, o bien que la inmobiliaria me dé mayor cantidad de cuotas para pagar ese pie durante el periodo de construcción. La compra en blanco se hace mucho más atractiva, dado este escenario. Para graficarlo, piense en la siguiente simulación. Usted tiene una renta líquida de 1,5 millones de pesos y quiere comprar una vivienda nueva de 4.000 UF a un plazo de 20 años. Nosotros hicimos ese ejercicio en las páginas web de los bancos con más clientes. El Chile ofrece máximo 15 años con un pie del 20%. La tasa será de 5,35%, lo que significará un dividendo de 802.000 pesos, teniendo una renta líquida de 3.177.000. En el Santander, en cambio, puede optar un hipotecario con plazo de 20 años, pero el resultado no cambia mucho. Con la misma tasa, su dividendo llegará a 688.000 pesos, debiendo tener una renta que bordea los 2.752.000. Las tasas de interés han mostrado un aumento inédito y del cual no existe registro histórico a esta velocidad. De hecho, tasas como las que observábamos hace un año, en UF más 2%, hoy día no son viables y se ven bastante lejanas. Este escenario evidentemente hace muy difícil el acceso a la vivienda, de manera que una porción importante de personas quedará fuera. ¿Significa esto que se acabó el sueño de la casa propia? Mientras las condiciones económicas sean adversas, la posibilidad de acceder a un crédito va a ser más difícil. Obviamente estamos en una tormenta perfecta para decir que el sueño de la casa propia se transformó en una pesadilla y que se va a ir alargando por lo menos un par de años más. El acceso a la vivienda propia es cada vez más difícil, los dividendos van a ser mayores, los plazos más acotados. Sin embargo, no todos son bancos. Si usted necesita financiamiento, aún hay opciones como las cooperativas o las mutuarias. Las mutuarias, generalmente asociadas a compañías de seguro, que históricamente han tenido tasas más altas, hoy día están teniendo tasas iguales o incluso más bajas para créditos hipotecarios, pero también están las cooperativas e incluso las cajas de compensación o empresas de leasing. La última tasa hipotecaria promedio informada por el Banco Central es de 3,47%. En los grandes bancos al menos no hay ninguno que esté bajo el 5% y el escenario podría agudizarse aún más. Los expertos prevén que el año cierre con tasas cercanas al 6%. Hablamos ahora de una buena noticia para el mercado local. El dólar volvió a bajar y cerró en 810 pesos. Lo analizamos con el estratega de mercados de XTV, Benjamín Castillo. Benjamín, a juicio tuyo, ¿por qué cayó el dólar? Bueno, principalmente fueron dos factores bien relevantes. En primera instancia, las alzas del cobre tuvieron incidencia en la caída del dólar, pero también lo que impactó mucho fue el cambio de algunos senadores hablando de la posibilidad de un rechazo de un cuarto retiro. Esa posibilidad no se tenía anteriormente, por tanto, eso empujó un poquito a las caídas del dólar. ¿Tú crees que en el mercado ya se está dando por descontado que se va a rechazar el cuarto retiro y, por tanto, el segundo anticipo en rentas vitalicias?
La verdad es que todavía hay bastante inseguridad, hay mucha volatilidad relacionada. El mercado no lo ha descontado en un 100%, sencillamente ha aumentado la probabilidad de que se pueda rechazar o incluso posponer. Ya, por supuesto, tenemos que ir viendo cómo esto se va desarrollando. Si uno puede apreciar en la plataforma Xstation, tenemos actualmente un soporte, un piso técnico importante entre los 805 y los 795, que es muy relevante ver si finalmente rebota o perfora para buscar nuevas caídas. Importante también, porque si mencionas que una posibilidad es que vaya a 795, dista bastante del escenario que había hace una semana, que era que fuera a los 815, 820 o más allá. Claro, efectivamente, es que principalmente el mercado tiene muy contrapesado, el peso chileno está muy desvalorizado por la política inestable que tenemos actualmente. Entonces, esto sería una buena noticia para el mercado y tranquilizaría un poco el ambiente político de Chile, que es lo más relevante. Pero sin duda hay que ver otros fenómenos por desarrollarse. Lo más probable es que el dólar peso siga con sus alzas de no cambiar mucho el escenario. Sí, estamos viendo la plataforma de ustedes en XTV, donde también nos mencionan estas dos posibilidades, tanto de baja continua del dólar o de que suba un poco. Sí, efectivamente, va a depender fundamentalmente de lo que pase con el cuarto retiro y con la acusación que se haga contra el presidente Piñera. Ya hay mucha volatilidad relacionada a esto y claramente lo que decante puede ayudar mucho a que el dólar o continúe con sus alzas o nos dé finalmente un respiro. De eso va a ser fundamental. Ya vimos que la semana pasada, cuando fue el alza de tasas de interés del Banco Central, no tuvo un efecto tan claro en el dólar. Benjamín Castillo, estratega de mercado de XTV. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica les contamos las propuestas que hace la Sociedad Nacional de Minería para la redacción de una nueva constitución en Chile. Ya volvemos. La Sociedad Nacional de Minería acaba de terminar un trabajo de casi 2 años y 60 profesionales de distintas áreas para entregar propuestas a la Convención Constitucional. Por ejemplo, que las concesiones mineras tengan un origen judicial al ser entregadas y no solamente del gobierno de turno. Es parte de lo que queremos analizar con el presidente de la SONAMI, Diego Hernández, a quien ya vemos en pantalla. Diego, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, por la oportunidad. Diego, hasta el momento, ¿qué le parece el trabajo de la convención? Bueno, hasta ahora el tema del reglamento, etcétera, muchas declaraciones de principio. Y veamos ahora que empieza efectivamente el trabajo de redacción de la Constitución. Así que estamos muy atentos a cómo eso va a ir evolucionando. Uno de los puntos principales que ustedes entregan en este documento de aportes a la Convención Constitucional es que se respete el derecho de propiedad. Para ustedes, ese es el principio para que siga funcionando la minería en Chile. No solamente la minería, Nicolás, sino que toda la economía. Eso es fundamental, el principio de propiedad. ¿Eso ustedes creen que va a estar consagrado con todo lo que se ha hablado hasta ahora? Debería estar consagrado, porque si no el cambio de modelo es demasiado radical y yo creo que iría contra el sentimiento general de la mayoría de la población. Vamos a los principales puntos del documento que entregaron y con el que partimos esta conversación y que es el titular de la entrevista. Ustedes señalan que la explotación de las sustancias concesibles, es decir, de las concesiones mineras, se hagan a través de concesiones de origen judicial. ¿Qué es lo que están queriendo decir con eso? ¿Que tengan un soporte legal importante y que eso les dé estabilidad jurídica? No, en Chile eso ya es así desde el siglo XIX. En Chile el que te da la concesión, el que otorga la concesión de exploración o de explotación es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial lo informa a Senagiomin, que es la entidad administrativa que tiene el catastro de los derechos mineros, etc. Y nosotros lo que queremos es que esto permanezca así, ¿no? Que no sea una decisión de la autoridad administrativa, sino que del Poder Judicial. Por varias razones y entre otras porque eso es más transparente, evita temas de corrupción, es la recomendación de Transparencia Internacional, que hizo un trabajo comparativo de varias legislaciones en distintos países mineros.
Así que nosotros lo que aspiramos es mantener eso en manos del Poder Judicial. En estos momentos, o sea, el Poder Judicial es el representante del Estado. Y en estos momentos, ¿el Ejecutivo no interviene en ninguna parte del proceso para entregar las concesiones? No para entregar las concesiones. El SERNA-GEOMIN lo que hace es mantener al día el catastro de los derechos mineros de explotación y de exploración. ¿Ha visto de los candidatos? Entonces el SERNA-GEOMIN es el custodio de esa información, pero no es el que otorga la concesión. ¿Y ha visto dentro de los candidatos presidenciales y sus programas algo que vaya en esa misma línea que ustedes proponen, o han visto caminos distintos? En los programas de las candidaturas presidenciales prácticamente no se habla de minería, no hay mucha mención en los programas a qué se va a hacer en el ámbito minero, así que no se tocan esos temas. Bueno, respecto al origen judicial de las concesiones, ustedes también son más profundos en sus propuestas porque están pidiendo que se determine ley de quórum superior para los siguientes puntos. Por ejemplo, la duración de las concesiones y también la determinación de cuáles son las causales de las posibles caducidades de las concesiones. Es decir, eso también ustedes lo están buscando para dar certeza jurídica para las inversiones de largo plazo, que son las que se dan en el área minera. Sin duda, como todos sabemos, la minería es una actividad económica de uso intensivo de capital y de largo plazo de maduración. Entonces, el inversionista, cuando invierte en un proyecto minero, necesita que le mantengan las reglas durante un periodo relativamente extenso de 10, 12 años, lo que le permite tener el retorno de su inversión sin que le cambien las reglas. Entonces, eso hoy día, el código, todo eso que tú mencionaste está en el Código de Minería, y el Código de Minería es una ley orgánica constitucional, es decir, de quórum calificado. Entonces, para poder cambiarla se necesita una mayoría mucho mayor que la mayoría simple. Y eso hace con que haya más estabilidad en ese código. Y nosotros creemos que es necesario mantener eso. Lo mismo que Codelco como empresa del Estado está protegida por el equivalente de una ley orgánica constitucional, y nosotros también creemos que eso se debe mantener para darle estabilidad a Codelco también, y para poder seguir con con el esquema que tenemos hoy día, donde hay una empresa del Estado importante que produce el 30% del cobre nacional, pero también el resto son inversionistas internacionales y privados e inversionistas nacionales privados. Nos parece que ese esquema es sano y es parte del éxito que hemos tenido en poder construir este parque productivo tan importante que tenemos hoy día. Diego, también respecto a lo que ustedes proponen que esté sujeto a ley de quórum calificado, y quiero que usted me explique esta parte, poder extraer el agua hallada durante las labores mineras. En esto, ¿cómo funciona? Actualmente, si se encuentran aguas durante alguna exploración, ¿esa agua inmediatamente queda para quien es el titular de la concesión? Mira, esto es más fácil explicarlo con un ejemplo concreto. Cuando tú tienes una mina a rajo abierto o una mina subterránea, en algunos casos, no siempre, tú puedes tener filtración de agua en la mina. Y para poder trabajar, el minero necesita extraer esa agua, sacarla. Y normalmente esa agua se usa en regadío de caminos o en agua industrial para la planta. Ahora, esa agua en promedio en Chile no es más del 5% del agua que usa la minería. Sí, es una cosa bastante marginal. Y para poder trabajar siempre en Chile y en otros países, el minero tiene el derecho a extraer esa agua y a usarla. Y eso se llama achicar la mina. Es como un barco, un bote que le empieza a entrar agua y tú tienes que sacar esa agua para que no se hunda el bote. Lo mismo en las minas, si hay mucha agua,
la mina subterránea o la mina de Rajo Abierto en su parte inferior puede tener agua que impida el trabajo. Entonces, parte de nuestra operación es sacar esa agua cuando existe, y esa se llama agua del minero. Y eso está contemplado en el Código de Minería y también en el Código de Agua. Ya, entonces es distinto a derechos de agua que necesita la minería para poder operar. Eso va por otro carril. Va por otro carril y esto es una cantidad marginal. ¿No? En la reforma en la nueva ley que se está discutiendo y todavía está en el Congreso del nuevo Código de Agua, trataron de complicar un poco estas cosas de manera que, y en la última, como está hoy día este código, el proyecto de ley, la minera está obligada a declarar esa agua y decir cuánto es, etcétera. Lo que, digamos, es una burocracia adicional, pero no es un tema tan complejo de resolver. Sí, quisiera preguntarle otro aspecto, porque ustedes hablan de que se tiene que mantener el sistema excepcional de distribución de jornada de descanso, que son los turnos 4x4, 7x7. Me parece que eso es algo bastante lógico debido a la idiosincrasia misma de la actividad minera. También ustedes lo han dicho mucho, que los impuestos se apliquen a la utilidad o al margen operacional. Lo han dicho a que esa sea así en la discusión del royalty minero, que sabemos que tiene que ver con las ventas, y ustedes lo han criticado mucho, pero quiero llegar a otro punto, porque ustedes en materia de impuestos, mi pregunta es, ¿quieren que vuelva el DL 600 por distintas certidumbres a largo plazo que se le da también a inversionistas extranjeros y que no sean discriminatorios con respecto a los inversionistas nacionales? ¿Eso es lo que buscan, que en la nueva Constitución se reincorpore el DL 600? Bueno, el DL 600 no es un tema constitucional, es un decreto fuerza de ley que emite el Ejecutivo y que fue derogado el DL 600 que fue usado durante un buen periodo y que es parte de la razón por la cual tenemos todas estas inversiones en Chile. Una vez derogado, nosotros creemos que como está el ambiente hoy día con la inseguridad jurídica, o sea, hoy día para poder ejemplificar, nosotros éramos los primeros del curso en Latinoamérica en relación a seguridad jurídica, y hoy día, por ejemplo, Perú, a pesar de todos los problemas o de toda la situación política que tiene con el nuevo presidente, tiene un riesgo país más bajo que el de Chile hoy día. Entonces, para poder atraer nuevamente a los inversionistas en un escenario post-pandemia y nuevo gobierno, que nosotros nos imaginamos que cualquiera sea el próximo gobierno, necesita que la inversión vuelva a Chile, probablemente se va a tener que crear un mecanismo de ese tipo para poder justamente mejorar el tema de seguridad jurídica y poder atraer a esos inversionistas. Entonces, creemos que es una herramienta que se va inevitablemente a volver a usar en el futuro cercano. Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, gracias por estar en Agenda Económica y por supuesto vamos a seguir hablando a la medida que ustedes vayan, me imagino, intervenir en distintos momentos durante la discusión en la Convención Constitucional. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Con esta conversación, con las propuestas de la Sonami para la redacción de la nueva Carta Magna, terminamos la Agenda Económica de este lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.